¿Es este el mejor libro de Malazán? Hola, bienvenidos a Esto No Es Un Spoiler. Mi nombre es Joaquín y ha llegado por fin, después de mucho retraso, el momento de hacer la reseña del sexto libro del libro de los caídos de Malaz, que es Los Cazahuesos. Llevaba mucho tiempo prometiendo que iba a hacer esta reseña, pero iba retrasando la lectura. Y en realidad, aunque yo siempre me pongo el objetivo de leer un libro de Malaz cada año y medio más o menos, esta vez me tardé 2 años y un tercio entre libro y libro desde que leí Mareas de Medianoche, porque se atravesaron lecturas muy largas. Específicamente se atravesaron La Espada de Caigen, se atravesó La Fuerza de Pocos y se atravesó el más largo de todos, que es Paloma Solitaria. Sin embargo, por fin ya puedo decir que leí Los Cazahuesos y wow, como siempre estoy con la cabeza volada completamente, porque un nuevo libro de Malaz son grandes sensaciones, grande confusión también, pero siempre es un momento increíble para Tesoro. Entonces, como hemos llegado a más de la mitad del ecuador de esta saga, creo que es buen momento para separar la reseña primero en una que veamos los acontecimientos hasta el momento sin spoilear mucho este libro, pero también una parte que ya sea de spoilers del libro para que podamos comentar a gusto. No se te olvide suscribirte, darme like en este video. Y bueno, Los Cazahuesos. ¿Qué es lo que ha pasado hasta este momento en el mundo de Malaz? En el mundo de Malaz, recuerden, hay 3 continentes, 4 con el continente central que es Kontali, pero en 3 continentes ha habido acción, digamos. En el mundo de Malaz siempre hay guerra y la guerra pasa en diversos teatros. En este caso hemos visto ya 3 teatros diferentes de estas guerras, 2 que involucran al Imperio Malazano y 1 que no. Los 2 que involucran al Imperio Malazano son los continentes de Genabakis y 7 ciudades, y el que no es el continente del Éter. Lo que vimos en Genabakis fundamentalmente ha llegado a una especie de paz, por así decirlo, después del fiasco que pasó en Darujistán en el primer libro, Los Jardines de la Luna, y después de la brutal campaña contra el vidente Painita en el tercer libro, Memorias de Hielo, que es mi libro favorito de Malaz. El continente de 7 ciudades es donde buena parte, o si no es que la mayoría de la acción ocurre, y la mayoría de la acción de este libro de Los Cazahuesos ocurre también. Este es un continente que ha sido conquistado por Malaz, pero hay una insurgencia enorme liderada por Drishna, que es el torbellino, que es una especie como de diosa renacida, por así decirlo, que encabeza esta rebelión en contra del dominio del Imperio Malazano. Y por último, el continente del Éter, que es el continente en el que pasa todo lo que ocurre en Mareas de Medianoche, que es donde viven los Tis-Tedur, más o menos oprimidos por el Imperio del Éter. Y lo que pasa acá es que ya empezamos a ver quién es el gran villano de esta saga, que es el dios Tullido, que mediante una alianza muy extraña con un Tis-Tedur en particular, que se llama Rulat Sengar, permite dominar completamente el Imperio del Éter y lo convierte en un tirano. Entonces eso es lo que ha pasado a este momento, y eso nos lleva a qué ocurre en Los Cazahuesos. Los Cazahuesos ocurre en el continente de 7 ciudades, después de lo que pasó en Casa de Cadenas. Si recordamos el final de Casa de Cadenas, como muchos finales de Malaz, trágicamente la consejera Tabore ha puesto fin a la rebelión, quitándole la vida a el torbellino, a la invocación, digamos, como que es como si la encarnación del torbellino, por así decirlo, que resulta ser su hermana Felicin, y ella no lo sabe todavía. Y prácticamente esa rebelión que tanto dolor causó a los malazanos, que causó la tremenda y terrible cadena de perros, por fin ha terminado, y solamente quedan ciertos focos de resistencia. El mayor es el que queda bajo el nombre de Leoman de los Mayales, que me da mucha risa ese nombre. Obviamente yo sé que el Mayal es un arma, pero me da mucha risa el nombre Leol de los Mayales. Me da mucha risa ese nombre. Y pues mandan al ejército, el ejército de la consejera Tabore, a darle caza. Y los demás personajes de Malaz, que siempre, por lo general, al principio de los libros de Malaz, no sé si a ustedes les pasa que sienten que todo el mundo está como vagando por todas partes, ¿no? Por un lado está vagando Azafrán, que ahora se llama Navaja. Está vagando con Evorik Manos Fantasmales, nuestro querido y amargo sacerdote sin manos, pero con manos de jade. Por otro lado está viajando Absalar, que es una justiciera, que sigue trabajando para el dios de las sombras,
Patrono Sombrío. Por otro lado siguen Icarium y Mappo, que son este par de aventureros que Mappo es como el cuidador de Icarium y que trata de que Icarium no se le vayan las cabras al monte porque Icarium resulta ser peligroso por alguna razón que medio sabemos. Y también está el Capitán Parán, que es el hermano de Félix Inés de Tavore, que también anda por ahí dando vueltas entre las sendas con su nuevo rol como el maestro de la baraja de dragones. Entonces, hasta ahí esto es lo que ha acontecido y es donde se ponen los escenarios para esta novela, el sexto libro de Malaz. Mi veredicto: me encantó el libro, me gustó mucho, 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 mucho. Y la pregunta es si es el mejor libro de Malaz. Voy a decir que casi, hasta el momento, no tanto como Memorias de Hielo, pero sí subió probablemente hasta llegar a mi segundo lugar en la saga. ¿Por qué? Porque en este libro se empiezan a unir las tramas por fin. Ya empezamos a ver gente de los tres continentes empezando a converger a lo que puede ser el conflicto central, que es el intento de toma de poder, de ganar el juego de la baraja de dragones de el dios tullido y qué es lo que pretende el dios tullido. Por fin empezamos a ver que se estrechan los lazos, que empieza a haber esta conmoción al centro del imperio de Malaz y empezamos a ver a ese malvado villano hacer su caminito para hacerse con control del imperio. Este libro en particular tiene una estructura de 3 actos bien claros. Un primer acto que termina de una forma increíble, un segundo acto que termina de una forma también increíble y un tercer acto que, curiosamente, el tercer acto me parece... No, yo creo que el segundo acto es el que me parece más débil de los 3. Pero el tercer acto es buenísimo porque literal nos pone las cosas ya sobre la mesa. A partir de este momento yo creo que ya voy a empezar a hablar un poco de spoilers, entonces vamos a dejarlo aquí si no han leído el libro, pero antes no se les olvide que escribí una novela que se llama Un refulgente mundo ignoto y que la pueden encontrar en Amazon. Si quieren leer una novela de fantasía ambientada en una especie como de siglo XIX con mucha influencia de las novelas clásicas de aventuras. Pero bueno, hablemos ahora sí de los spoilers y vamos a hablar de los cazahuesos, que así es como se nombra a un ejército de Malaz que cuando van a intentar terminar con lo que queda de la rebelión bajo Leomand de los Mayales, Leomand de los Mayales lo que hace es que en una ciudad que se llama Igratán, evacúa la ciudad, por así decirlo, y llena las paredes de la ciudad con aceite de oliva. Así con las municiones malazanas, son las municiones morantianas que usan los malazanos, lo que va a terminar todo va a ser en una conflagración terrible. Y el milagroso escape de una parte de este ejército con gente muy querida como Violín de los Abrazapuentes es de lo mejor, si no es que la mejor parte del libro. Su escape para cómo escapar de un incendio, una conflagración terrible, de una bomba de fuego, definitivamente es increíble. Me recordó las mejores partes de Memorias de Hielo. Me encantó, me encantó, me encantó esta parte. Yo creo que es de las partes favoritas de la gente en esta saga, igual que La cadena de perros. En segundo lugar, el segundo acto es más o menos qué es lo que pasa con una especie como de... No, es una epidemia que está llevando una diosa que se llama Poliel, que creo que hasta el momento no hemos sabido de ella, y los intentos del Capitán Parán por detener esta epidemia y detener a esta diosa. Incluye también grandes apariciones como el gremio de mercaderes de Trigale, que me gusta mucho y es como una especie como de cómico, como de parte chusca, por así decirlo, de Malaz, una saga bastante sombría donde pasan cosas muy muy feas. Pero esa parte me gustó muchísimo. Y por último, el tercer acto, que es el regreso del ejército a Malaz una vez que se reúnen de nuevo los supervivientes de Igratán con la consejera Tavore y que van de regreso al imperio. Y en el imperio hay un hervidero porque una persona que conocimos en Casa de Cadenas, que se llama el malvado Malik Rel, ha decidido por segunda vez en su vida poner contra las cuerdas a los Wiccanos. Los Wiccanos, que son del continente de Quontali, que es el continente central del imperio de Malaz, que son los que ayudaron y que son como, yo los veo como si fueran nativos, más o menos porque son gente de las praderas, gente a caballo, jinetes. Los busca hacer como una especie de chivo expiatorio de la hambruna que empieza a haber en este reino, en este imperio. Y a partir de ahí, la llegada al puerto de la ciudad de Malaz, que es en la isla de Malaz, pasa el final y el final es increíble porque es una revuelta en la ciudad de Malaz que nos pone las fichas para una guerra civil en medio del imperio. Y eso es increíble porque literal, como están quedando las fichas, yo estoy empezando a cuestionarme seriamente en cambiar mi plan de lectura y leer La Tempestad del Segador a final de este año. ¿Por qué? Porque la parte de Icarium y de Mappo, separan Icarium y mi Mappo por un ataque de una bestia extraña que está revivida por los sin nombre, que es la gente que busca desatar los poderes de Icarium. Lo que busca es desatar su poder, su furia, porque es cataclísmico y apocalíptico lo que puede hacer Icarium.
y lo vemos por primera vez, me parece. O lo vimos en la casa Sata, en las puertas de la casa de la muerte, no recuerdo. Pero Icarium es una fuerza de la naturaleza y están buscando utilizarlo. E Icarium termina junto con nuestro querido Karza Orlon, a punto de ser llevado al Éter para enfrentarse al emperador, al tirano que es Rulad Sengar. Es decir, en este libro, todos los personajes que hemos aprendido a querer, casi todos, porque aquí no aparece Anomander, pero casi todos los personajes que hemos aprendido a querer a lo largo de todos estos años leyendo Malaz, empiezan a aparecer y empieza a estrecharse todo. Aquí vemos al Capitán Parán, a su hermana Tabore, vemos a Violín, a Calam y a Ben el Rápido, que son los abrazapuentes principales que sobreviven. También hay una aparición de un abrazapuentes que ha pasado a mejor vida, pero recuerden que los abrazapuentes ascendieron. ¿Qué otra cosa? ¿Quién vemos más? Obviamente vemos a Karza Orlong, que es amado y adorado este bárbaro enorme. Vemos a Icarium y Mapo. Vemos a Navaja y a Psalar. Vemos a Cotilion y Trono Sombrío. Vemos a buena parte del elenco ya en vivo. Vemos también a Trull Sengar, que es el hermano de Rulad, a quien Rulad exilió. Vemos a grandes personajes. Además, yo creo que lo único que falta de nuestros personajes queridos es Anomander. Y al ver a tanta gente con la que hemos recorrido todo este camino, me hace muy feliz y literal me emociona, porque yo podría creer que casi ya estamos en la recta final, pero no, faltan 4 libros todavía. 4 libros, falta La Tempestad y el Segador, Doblan por los Mastines, Polvo de Sueños y El Dios Tullido, y con eso termina. Entonces, he agarrado un brío completamente nuevo para volver a retomar la saga y a ver qué tan rápido podemos terminar, pero es tremendo. Ustedes saben que leer Malaz es una experiencia terrible, es la pieza de resistencia de la fantasía, definitivamente, pero a mí me fascina leer estos libros. Si bien me sigue molestando mucho la confusión adrede en la que te mete Erickson y en la que jamás vamos a salir. Yo sigo teniendo que leer el resumen de los capítulos después de haber terminado, como para ver qué es lo que no entendí, qué es lo que no caché, pero aún así es una experiencia increíble. Entonces, esa es mi reseña de Los Cazahuesos, el 6º libro de Malaz, el libro de los caídos. Cuenten ustedes en qué orden cae para ustedes de Malaz, pero para mí llegó al 2º puesto después de Memorias de Hielo. Y hasta el momento mis rankings de la saga son: en primer lugar, Memorias de Hielo; en segundo lugar, Los Cazahuesos; en tercer lugar, Mareas de Medianoche; en cuarto lugar, Los Jardines de la Luna, que no me disgustó tanto como a mucha gente; en cuarto lugar, Las Puertas de la Casa de la Muerte; y en último, está faltando uno, pero en quinto lugar, Las Puertas de la Casa de la Muerte; y por último, La Casa de Cadenas, que es el que menos me ha gustado pese a la aparición de Karza. Entonces, seguimos con Malaz y cuéntenme si ustedes ya leyeron este libro, si les ha gustado, si es su libro favorito. No se les olvide comentar, suscribirse, darme la manita arriba, darme like y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.